Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo realizar efectivamente las mareas infernales para obtener la mayor cantidad de óvulos posibles, además de objetos legendarios, raros e incluso una buena cantidad de cenizas de manera rápida para poder ir por esos cofres de 175, que es lo que más nos importa. Y para ello vamos a ver rápidamente esta página que se llama helltides.com, se las voy a dejar en la descripción del video, en donde nos va a mostrar aquí un contador de cuánto se tarda en volverse a abrir la próxima marea infernal, pero una vez se abra se va a mostrar este mapa hermoso que es el que estamos viendo ya actualmente en pantalla. Lo que yo les recomiendo es tener en cuenta los círculos naranjas, que son los que nos muestran los eventos, y elegir una ruta de 2 o 3 en donde vamos a estar haciendo uno y después otro, uno y después otro, y mientras vamos de un evento a otro lo que yo les recomiendo es ir limpiando los monstruos para poder obtener la mayor cantidad de cenizas posibles. Si se dan cuenta, los cofres que aparecen verdecitos son los que ya tienen la aparición confirmada, así que esos son por los primeros cofres que vamos a ir en la primera media hora de la marea infernal, porque a partir del minuto 31 se van a abrir otros dos cofres y la posición donde estaban esos cofres inicialmente posiblemente se va a resetear, es decir, van a cambiar de posición. Para ello esta página volverá a actualizarles la posición de los cofres con otro simbolito verde, pero si no es así, que a veces pasa como que no los encuentra, les quiero mostrar esta página para que se apoyen dado el caso en el que abran los dos primeros cofres y en la segunda media hora Helltides no se los vuelva a marcar. Entonces aquí tenemos una posición posible donde van a salir esos cofres. Si se dan cuenta, aquí en los filtros en Helltide tienen que seleccionar Mystery Chest y además pues tener la posición de los localizadores para tener un punto de referencia al momento de viajar a través del mapa. Así que chicos, con esta página y esta vamos a tener una guía visual fácil de dónde aparecen esos cofres de 175 que son los que más nos importan. Como se dan cuenta, acá yo ya estoy limpiando los eventos, estoy haciendo un evento, lo voy a poner en cámara rápida, otro evento, como se dan cuenta aquí, y fíjense cómo voy limpiando poco a poco los trayectos donde hay monstruos acumulados para obtener la mayor cantidad de cenizas. Recuerda también que uno de los beneficios de hacer eventos es que puedes obtener una gran cantidad de óvulos. Si se dan cuenta, toda la marea al final del video a mí me va a dar aproximadamente unos 1000 óvulos o un poco más. También me di el lujo incluso de ir a vender un par de veces e incluso fíjense que tengo una buena cantidad de almas ya acumuladas. Así que chicos, el consejo más grande es elijan una ruta de rotación de eventos. Si es en grupo, mucho mejor, porque pueden estar poniendo marcadores en el mapa en la ubicación en donde está cada uno de los eventos para que puedan rotar y no se les vaya a olvidar. Uno del grupo puede ir mirando la posición de los cofres e ir marcándolas poco a poco, pero como se dan cuenta, no tener un grupo no fue una limitante y yo estoy haciéndolo de las mil maravillas. Así que chicos, el resultado de esta marea infernal, como lo ven, está bastante sustancial. Tengo aproximadamente unos 1000 óvulos, subí drásticamente la cantidad de oro, recogí una gran cantidad de objetos raros, legendarios, ancestrales e incluso una buena cantidad de elixires, por lo que es muy recomendable hacer la marea infernal incluso si estás subiendo de nivel, porque te va a dar una buena cantidad de experiencia. Así que mi consejo más grande es elijan una rotación de eventos, triangulen entre esos eventos y no estén caminando como loquitos por todo el mapa buscando los cofres, porque aquí ya tienen la herramienta en donde ustedes van a poder encontrarlos. Recuerden, dos cofres se abren la primera media hora y después de los 30 minutos esos dos cofres se van a resetear y van a cambiar de posición, por lo cual les va a tocar volverlos a buscar. Así que lo ideal es reunir 350 cenizas en la primera media hora y 350 cenizas en la segunda media hora, y les recomiendo que estén entre unos 10 minutos para empezar a buscar los cofres, ya que puede tardarse un poco, especialmente en la segunda media hora en donde ya se va a acabar la marea. Y recuerden que si tienen cenizas suficientes y no las han gastado, se van a perder. Así que chicos, no siendo más, espero que me dejen un comentario, un like como siempre, y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Chaito.